Voy a- Bueno, les voy a presentar unos casos que tuvimos en el hospital. Compartí con unos residentes del servicio. Espera que se ve. Sí, perfecto. Sí, se ve. Bien, perfecto. Bueno, esta es una paciente hipermétrope de 72 años que fue operada de cataratas por un residente del hospital. La verdad que era una paciente que no tenía ningún antecedente, pero durante la cirugía descubrieron que tenía el síndrome de las piernas inquietas. Son esos pacientes que se mueven todo el tiempo, que no pueden mantener las piernas quietas y generan muchos movimientos durante la cirugía. Y lo que ocurrió es que varias veces la paciente cabeció, la anestesista tuvo de inducir una sedación mayor, pero fue una cirugía traumática. Varias veces se salió y se entró con el faco. Por suerte no se rompió nada, pero lógicamente tenía bastante edema de córnea. A las 24 horas, la verdad que no se rompió la posterior, pero tenía mucho edema de córnea. No tomaba el autorrefractómetro, tenía una agudeza visual de 20-150 y tenía específicamente en todo lo que es el tercio superior y en la zona de la incisión mucho edema. ¿Qué es lo que harían ante este paciente en este cuadro? ¿Le darían gotitas corticoides? ¿Le darían gotitas hipertónicas? ¿Qué harían? Y ese Sí, es todo el edema, probablemente paciencia y corticoide, antibiótico y AINE y esperar un poquito, 24 horas es poco. Tal cual. Siempre, En estos casos, siempre que uno no lastime más de la mitad de la córnea y el paciente no tenía antecedente de una distrofia de Fuchs, generalmente se van recuperando con el tiempo. A las 3 semanas, la paciente ya la córnea medía, tenía un astigmatismo de 5 y la verdad que no estaba muy contenta. Tenía una visión de 20/80, había mejorado, pero si uno ve el mapa paquimétrico tenía todo un edema en la zona de la incisión y eso lo que estaba haciendo es que incurvaba la córnea y generaba un astigmatismo irregular. Debido a mala visión, se hizo un OCT de retina, era normal, pero la realidad es que por más que fue un tema de la paciente que se movió, es un cuadro donde el paciente está realmente descontento. El paciente estaba con corticoides, se había dado inclusive un corticoide intramuscular, estaba con muro 4 veces por día y la paciente no mejoraba. ¿Ustedes le pedirían algún otro estudio? ¿Seguirían esperando? perdón, más 5 en 180 menos 0,25 tiene un equivalente esférico de más 250, más Sí, 225. sí. Eso ya no la debe tener muy contenta, además. No, 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 para nada. Para nada. Y vuelvo a decir, era una hipermétrope, no era una catarata complicada. Se complicó por las características intraoperatorias del paciente. yo me fijaría si no se ve bien, no, no sé, me fijaría si no tiene desprendida la décima al nivel de la incisión, a veces no se ve mucho. Ante ¿Y qué le pedirías? ante la duda le pediría un OCT a ver si está desprendida la décima ahí arriba. Bien, perfecto. Es básicamente la cosa que hay muchas veces cuando uno tiene edema de córnea, la verdad que no se ve bien, y la DSM es tan chiquita que a veces cuesta verlo. Le hicimos un OCT de córnea y la realidad es que no tenía la DSM desprendida. Teníamos dos hipótesis. O realmente fue daño endotelial de entrar y sacar, o se desprendió la cement y se lo comieron durante la cirugía. Y justo el video de la cirugía no los teníamos. La realidad es que de cement desprendida no la pudimos ver y tenía este edema que no se iba. Por lo tanto, en la gran mayoría de estos pacientes, o por lo menos hasta hace un par de meses atrás, lo único que hacíamos era esperar, o por lo menos yo hubiera esperado en este caso. ¿A alguien se le ocurre alguna otra cosa? ¿Qué es lo que harían? ¿Le agregarían alguna medicación?
Roge, yo lo que creo es que parece estar mejorando. O sea, antes no medía, ahora mide, antes veía 20, Sí, sí, 50, sí, ahora ve 20, 80. Entonces, a estos casos hay una mejoría objetiva, o sea, en la agudeza visual y en la autorrefractometría hay que esperarlos. Cualquier edema de córnea se espera y se ve la progresión, y si de a poquito viene mejorando, se sigue esperando y en principio deberían seguir mejorando. tal cual. Por lo menos eso es lo que hacemos. Hace un tiempo leí un estudio y es algo que se utiliza hace tiempo de una droga que es justo lo que le quiero presentar acá, que es el ripasudil tópico. Es una droga que originalmente se diseñó para el glaucoma. Acá en el país no se utiliza, hay que mandarlo a preparar en forma magistral, pero como les voy a explicar, tiene un efecto que aumenta la función endotelial y se está empezando a utilizar para los edemas de córnea, generalmente postquirúrgicos, en los trasplantes, siempre y cuando tengan algún remanente endotelial. O sea, sirve en los pacientes donde sé que tienen endotelio sano. Entonces, este fue el primer paciente donde probamos esta medicación, el ripasudil al 0,4. Esto se manda a preparar a la farmacia, a la farmacia Magista. La Colón no tiene el principio activo y lo usamos 4 veces por día. Y lo que vimos, y acá no tenemos comparación, porque no tenemos comparación cómo hubiera estado el paciente sin medicación o con medicación, pero a las 2 semanas el edema le había bajado sustancialmente y le había mejorado la agudeza visual. Sí, subjetivamente el paciente refirió que apenas empezó a usar la gota, realmente ella notó el cambio. Por lo tanto, cuando yo empiezo a usar medicación magistral, y yo utilizo muchísima medicación que mando a preparar, y es el primer paciente, lo tomo un poquito con pinzas todo esto, pero bueno, fue el primer paciente que me prometió a mí decir, bueno, este paciente mejoró. Así que me puse a investigar un poco qué es esto del ripasudil tópico. Este es un inhibidor de la roquinasa, fue aprobado en Japón para tratar la glaucoma y la hipertensión ocular. Creo que no tiene mucho efecto hipotensor, por eso no es tan famoso. No sé si alguno de glaucoma me quiere corregir. Y reduce la presión porque aumenta el flujo del humor acuoso. ¿Qué Nosotros se vio? estamos, sorry, Roge, con respecto a las Sí, gotas para el glaucoma, se está sí, usando uno de esta familia que sí, ya se demostró que tiene eficacia hipotensora, que es el netarsudil, que es un inhibidor de la roquinasa. No es claro. exactamente este mismo medicamento, se está usando uno de esta familia que incluso ahora Alcon lo acaba de traer al país y se está usando en Estados Unidos desde hace ya varios años. Este puntualmente no lo conozco yo para el glaucoma, la verdad, pero es de la misma Bien. familia, es muy similar. Sí, yo tengo entendido, o por lo menos por el que leí, es que baja entre 4 a 5 milímetros de mercurio en los pacientes. No, la verdad no me pareció como que era tan significativo. Pero como todo, Se están usando, sorry, último comentario, se están usando por lo general en combinación como potenciadoras de las prostaglandinas. De hecho, vienen en combinación, es la única combinación con prostaglandina sin timolol, vienen estas con inhibidor de la roquinasa, con el y, netarsudil concretamente. y acá se consigue. La combinación fija todavía no, pero sí se va a Ah, empezar a conseguir el netarsudil solo. bien. Y para el glaucoma se usa una sola vez por día, ¿no es cierto? Sí, como la prostaglandina, por eso, Para, por eso se claro. aprobó en Estados Unidos como combinación fija. Viste que en Estados Unidos no tienen prostaglandina fija con timolol porque tienen una posología diferente, pero estas tienen tienen el mismo mecanismo de acción, bueno, digamos, no el mismo mecanismo de acción, perdón, pero una farmacodinámica similar, entonces se aprobó la combinación fija de estas dos drogas, no así la combinación fija con timolol. En España sí Bien. la comercializan, se llama Roclanda y tiene, creo El que es roclatan. Allergan. En la combinación fija es el roclatan y Bueno, en se llama Etarzul solo es Roclanda aquí, el Ropresa. ¿Cómo? que se llama Roclanda aquí. Ah, Es, roclanda en Europa, roclatan es en Estados Unidos. es Salatán, Latanopros más el medicamento este.
Exacto, Netarsudil más latanoprost es Roclanda en Europa y Roclatan en Estados Unidos. Y si no, el Netarsudil solo es Ropresa, que ese es el que va a llegar acá. Bueno, y como muchas cosas en la medicina, se dieron cuenta que los pacientes que estaban utilizando esta medicación y superaban de cataratas, se recuperaban más rápido el edema. Entonces, empezaron a investigar un poquito qué efecto tiene en lo que es la función endotelial y evaluaron que aumenta la función endotelial, o sea, aumenta el efecto de la bomba, favorece la migración celular, y esto es algo muy importante cuando tengo una zona de la córnea donde pierdo el endotelio. Lo que muchas veces pasa es que las células endoteliales de los costados empiezan a migrar, por lo tanto esto favorece la migración celular y inhibe la apoptosis. Me puse a hacer una revisión de todo esto y tiene pocos efectos adversos a nivel locales. El principal efecto adverso es la hiperemia conjuntival, pero es bastante frecuente, entre un 40 a 60% de los pacientes. Es una hiperemia que ocurre entre los 15 y 30 minutos y después se va. Es algo que no tiene más impacto que esto, pero bueno, es algo a tener en cuenta en estos pacientes. ¿Puedo agregar Y algo ahí, Roge, con respecto, bueno, cuando se usa esta droga para el glaucoma, que es de uso más crónico en realidad, no es una hiperemia que llega y se va, es una hiperemia que es bastante reticente, por así decirlo, y es una hiperemia como diferente a la de todas las drogas para el glaucoma, porque en realidad son petequias lo que hace, son como micropetequias en la superficie ocular, digamos, conjuntival, y es como un ojo rojo muy distinto más parecido por ahí a una inyección ciliar, no sé, al de las gotas habituales para el glaucoma, y queda, no es que se va cuando lo estás así crónico. Pero bueno, esto es para el glaucoma, no te interrumpo más. No, sí, sí, Pero es en interesante algunos saberlo, pues los ojos que vamos a se empezar a usa, ver. en algunos ojos que se usa, poner rojo bastante el ojo. bien, sí, por lo menos la mayoría de los estudios, los pacientes se quejan del ojo rojo. Y hice una búsqueda en PubMed, cuántos trabajos hay publicados sobre el Ripazudid y el edema de córnea, y encontré 24 trabajos, de los cuales la gran mayoría son una serie de casos. La mayoría son pacientes que tienen una queratopatía bullosa pseudofágica y muestran que al darle el Ripazudil mejora el edema. Como dijo Pato, el gran problema que tienen todos estos trabajos es que si hay endotelio funcionante, la gran mayoría de los pacientes mejoran el edema. Mi escasa experiencia es que me dio la impresión que mejoró mucho más rápido de lo que debería haber mejorado por la evolución de los pacientes que tengo experiencia en esto. Hay otro trabajo que hicieron sobre algo que es la descemetorrexis. Estos son pacientes que tienen distrofia de Fuchs, que tienen una celularidad más de 1000 y que son pacientes que ven mal por justamente la dispersión que le da la distrofia de Fuchs central. Entonces lo que hicieron fue, le sacaron la DCEMET, hicieron una descemetorrexis en los 3 milímetros centrales y a un grupo le dieron ripazudil y a otro grupo no, y vieron que los pacientes que le dieron ripazudil tenían una recuperación más rápida. De los 24 pacientes, 23 recuperaron, mejoraron la visión en estos grupos de pacientes. Y hay otros trabajos que estuve viendo que están empezando a utilizar en injertos de córnea, y esto la verdad que es bastante alentador, especialmente en los injertos endoteliales, donde uno puede dar esta medicación para tratar de estimular a las células que uno implanta para que empiecen a funcionar y migrar un poco mejor. Les muestro otro caso que tuve. La realidad es que estos casos son de menos de hace 2 meses, por eso no tengo mucha evolución. Este es un paciente de Bariloche que tenía una distrofia de Fuchs y catarata, tenía una miopía y tenía una visión de 20/50 en cada ojo, tenía una catarata corticonuclear y tenía una distrofia de Fuchs. Y justamente el paciente viene derivado para ver si se operaba de cataratas o se evaluaba justamente un procedimiento combinado. En estos pacientes que tienen una distrofia de Fuchs, muchas veces cuando uno le pide un recuento endotelial, le da 0, y eso no quiere decir que no tenga células, sino que tienen tantas gutas que no las pueden medir las células endoteliales. Entonces, en este paciente el recuento endotelial dio 0,
y tenía una paquimetría de 610, 620. Por lo tanto, el gran tema y la gran discusión es qué hacemos ante este paciente. ¿Le hacemos una catarata, vemos cómo funciona y después evaluamos un trasplante o le hacemos las dos cosas juntas, teniendo en cuenta que estos pacientes tienen altas chances que la córnea se descompense? Roge, Sí, hago una pregunta. El recuento endotelial no era poco fidedigno, supuestamente, y la paquimetría no es lo que hay que tomar. Yo, de las clases que dio el doctor Patricio Ah, acá en Los eh, Ateneos. 100% de acuerdo. y Primero que el recuento endotelial no toma células, porque acá donde viste dice number dice cero, quiere decir que no tomo ninguna, pero muchas veces pasa que tiene tantas rutas que no puede medir las células. No quiere decir que no las tenga, que no las puede medir. Así que definitivamente no es fidedigno y la verdad que lo más importante es la paquimetría porque te habla de la funcionalidad. Puede tener 300 células, pero si algo bombea, vas a tener una paquimetría más fina. Entonces, para mí, y concuerdo con lo que dice Pato, es mucho más importante los mapas paquimétricos que tener Roge, en cuenta un recuento endotelial. Roge, y los síntomas, ¿no? Porque a veces las paquimetrías están ensanchadas, pero no tiene síntomas de descompensación corneal, o sea, de que a la mañana ven muy borroso y después se le va Sí, aclarando la visión. el síntoma de descompensación de la visión matutina realmente es Claro, un signo de mal pronóstico para realizar una FAC sola. O sea, por eso. probablemente algunos lo hagan secuencial, algunos lo hagan en la misma cirugía, pero la realidad un paciente que tiene edema matutino sin operar de FACO, seguro que cuando se opere de cataratas, a la larga o a la corta, esa córnea va a terminar descompensando porque ya no puede bancar el edema matutino del despertar. Pará, Entonces, Roge, pará. Andá atrás, mirá, sí, andá al recuento endotelial. Fíjense, no solo no cuenta, sino que además mide pésimo la paquimetría. Así que no sirve para un carajo el recuento endotelial. Men. yo la verdad que nunca pido recuento endotelial. Es más, no sé ni dónde hay un aparato que lo cuente. Entonces, si nos basamos un poquito en qué es lo que dice la bibliografía, y hay trabajos que tratan de evaluar cuál es el punto de corte donde uno debería evaluar, hacer un triple procedimiento versus una cirugía secuencial, que es primero la catarata y después el trasplante de córnea. Y si nos basamos en la paquimetría, antiguamente eran 620, actualmente te dicen 640 y el valor límite del recuento endotelial dicen entre 400 a 700 células. El gran problema de todo esto es que o sea, para mí hay un amplio límite de normalidad. Cuando uno se basa en la paquimetría sola, por ejemplo, hay pacientes que nacen con córneas de 580, se engrosaría 80 micras y los tomaría como patológico, y hay pacientes que nacen con córneas de 480, capaz que se engrosan 100 micras y los toman como normales. Entonces, en la paquimetría, a pesar de ser un índice de funcionalidad, salvo que vos tengas los antecedentes de la progresión paquimétrica, también nos quedan cortos. Y el valor del recuento endotelial, para mí, es completamente inexacto, porque estos pacientes miden mal, y además yo tengo pacientes que le miden 400 células y la córnea está bien, y pacientes que miden 800 células y tienen edema. Realmente lo importante no es cuántas células tienen, sino cómo funcionan. Pero les quiero mostrar esta herramienta que yo utilizo para tratar de evaluar un poco mejor lo que es la funcionalidad endotelial, que es los mapas de progresión paquimétrica, que lo pueden hacer cualquier topógrafo de elevación. Yo en este caso utilizo el Pentacam. Y les quiero mostrar estos mapas de progresión que nos sirven un poquito para tratar de entender cuáles son los pacientes donde la córnea está empezando a funcionar mal. Y les voy a mostrar justamente este gráfico. ¿Se acuerdan en pediatría que habían percentilos? Donde el niño, si iba por ese percentilo, estaba bien. El problema es cuando se iba para arriba, quiere decir que engordaba mucho, o se iba para abajo, como que se volvía muy desnutrido o delgado. Entonces, estos mapas de progresión paquimétrica lo que relacionan es
el espesor corneal desde el centro hacia la periferia. Y en una córnea normal, la córnea nace fina y se engrosa en forma suave y constante desde el centro hacia la periferia siguiendo estos percentilos. ¿Qué pasa cuando el paciente empieza a tener edema? Bueno, justamente esta curva de progresión paquimétrica se aplana. La córnea nace gruesa y básicamente no hay como un engrosamiento porque básicamente se empieza a engrosar más a nivel del centro que en la periferia. Por lo tanto, una de las características independientemente de qué paquimetría tiene, es que empieza a tener una relación de que se engrosa más el centro que en la periferia. Entonces, acá en este paciente lo que vemos es justamente una pérdida de esta curva, donde normalmente la córnea en el centro debería ser más fina, y fíjense cómo está más abajo, y la curva de progresión paquimétrica es plana. Y otra característica, si ustedes ven acá en el mapa de espesores, es que el punto más delgado, que normalmente es del centro, se vuelve más hacia arriba. Por el tema de la gravedad, lo que hace es que el edema baje y tenga mayor paquimetría a nivel central, y el punto más delgado está por arriba. Estos son pequeños tips que para mí son mucho más importantes que lo que es el recuento endotelial. No sé si les quedó claro este concepto. Sí. Bien, bueno, este paciente tenía justamente este mapa de progresión paquimétrica alterado, es el paciente que les acabo de mostrar, y por lo que probablemente son de los pacientes que no van a andar tan bien con la cirugía de cataratas solo. Lo operé de cataratas, sorpresivamente el primer día tenía 20-30 de visión, a las semanas le había bajado 20-50 veces. La progresión de estos pacientes no es tan lineal, y llamó la atención. Era un poco, a veces en estos pacientes, cuando esto ocurre, puede ser que tengan un desprendimiento de la SMED posterior, inclusive espontáneo. Lo esperé un poquito con gotitas de antibióticos y gotitas hiperosmóticas. Tenía alguna zona donde la semente estaba un poquito más desaplicada, pero no era sustancial. Una cosa importante a darle es a estos pacientes, a veces lo que pasa es que durante la noche se apretan el ojo, se frotan, y eso también es un factor de riesgo a que puedan empeorar. Pero lo llamativo es que a las 2 semanas cada vez estaba peor. La agudeza visual estaba en 20-80, tenía más edema, inclusive evalué y dije, bueno, tengo una infección o algo, le hicimos ecografías, y realmente el único parámetro alterado era la córnea, que por su antecedente era lógico de ver el posquirúrgico. Lo llamativo es que fue al revés de lo que normalmente se presentan en los pacientes. Entonces, al mes el paciente tenía 20-80, arranqué con el Ripasudil cada 8 horas, y de vuelta tuve una respuesta como el otro paciente, con la misma subjetividad. Desde que empecé a ponerme la gotita, noté el cambio. Y 2 semanas después, el paciente había mejorado a 20-30, y es probable que no mejore más que eso, porque la propia dispersión de lo que son las células endoteliales y el FUX en estos pacientes hacen que no mejoren muchas veces de 20, 30 y 40. Esta es la receta mágica, Ripasudil 0,4, el frasquito más o menos está a 160 pesos, 160.000 pesos ¿Qué precio menemista es? en lo que es estas farmacias magistrales. La verdad tengo 2 pacientes, lo empecé a usar hace 2 meses, pero me parece que puede ser una herramienta interesante en estos pacientes donde uno los espera o donde uno quiere que se le vaya el edema más rápido. El nivel de evidencia de todos los estudios es de fase 2, una serie de casos, no hay estudios, casos controles. Es algo que se está evaluando, y obviamente el laboratorio está muy interesado en que realmente sea una solución para la distrofia de Fuchs. Por lo tanto, es un uso clínico off-label. Mi recomendación es utilizarlo en aquellos pacientes con edema de córnea y que tengan células endoteliales en esas córneas pseudo descompensadas, los pacientes que tienen esas córneas que ven 20-30, 20-40, que capaz que uno dice, uy, no, capaz que no está tan mal para hacerle un trasplante, porque fluctúa mucho la visión, o en esos postquirúrgicos
donde queremos que se le vaya el edema más rápido. Esta es una opción, además de los hiperosmóticos. Y obviamente no reemplazar el trasplante de córnea en el caso de descompensaciones severas, ya que lo único que hace es aumenta la función endotelial. Muchas gracias. Che, Roger, excelente. Te hago una Pero pregunta, creo que lo dijiste, pero de estos casos que tenés, estos dos casos, ¿cuál lleva más tiempo desde que suspendió las gotas? Mira, la verdad que estos dos casos son hace 2 meses. Ok, Hay uno que todavía, el último lo tiene una vez por día, y el otro, que era más localizado y que la córnea está bien, ya lo suspendimos. No bueno, hay, o sea, no tiene una posología, inclusive los trabajos te dicen que son entre 3 a 4 veces por día durante 6 semanas, pero hay trabajos que utilizan la gota durante 4 a 6 meses. En estos casos ok. le hacen la desimetorrexis, al principio lo usan 4 veces por día por un mes y después lo mantienen 2 veces por día por 5 meses más. Es como que la posología todavía es incierta. La realidad es que a los pacientes les molesta esa hiperemia. O ¿Y te sea, para fijaste mí si les bajaba la presión, Roger? no lo noté. una pregunta. ¿Qué pusiste en la última diapositiva que decía algo de retrasar o algo así de la cirugía? Eh, en De los córnea, me pacientes imagino. donde tienen una pseudo Ah, de descompensación córnea. Ah, vale. corneal, Ah, está. que no están tan mal para un trasplante, puede ser una opción para darle un poco más de tiempo de visión útil a esa córnea que tienen los pacientes. Mira, en la Ten- práctica clínica, con independencia obviamente del grosor de la córnea, yo he operado gente que tenga 660, 670, y hay gente que demora en recuperarse de la cirugía, pero a los 3, 4 meses se recuperan, ¿eh? O sea que yo creo que hay que darle la oportunidad a que la córnea se recupere y luego, si es necesario se recupera, pues bueno, bien, un trasplante endotelial. Pero yo creo Sí. que mucha gente, la cirugía es un poquito relativa en cuanto, primero, si tiene una cámara amplia o tiene una cámara estrecha. Si es una cirugía complicada, como puede ser que necesite retractores o que sea una catarata muy dura. Entonces, todo eso yo creo que influye a la hora de que el endotelio sufra menos, ¿no? Entonces, en algunos casos muy particular, pues yo no tengo láser, pero esto sería a veces indicación de cirugía con excimer, ¿no? Sí, bueno, y aprovechando un poco lo que decís, en los pacientes que tienen distrofia de Fuchs y catarata, a diferencia de lo que piensan muchos oftalmólogos, la indicación de la catarata debe ser precoz. Uno no tiene que esperar a que la catarata sea avanzada. Sí, En sí, líneas estoy de acuerdo, generales, estoy de debería acuerdo. ser bien agresivo cuando el cristalino se empieza a opacificar para justamente tratar de exponer a la menor pérdida endotelial a los pacientes. Y luego un truco también es de usar mucho viscoelástico, sobre todo cuando sales del ojo. O sea, salir del ojo y que el ojo enseguida se te haga una atalaya y que se te haga una iris, eso es muy malo, ¿no? Entonces, usar un viscoelástico antes de sacar la punta de irrigación del fajo es un detalle, yo creo que bastante importante. Yo creo, Roge, que a esos pacientes que tienen Fuchs y cataratas, lo mejor que podemos hacer es estudiarlos a ellos, porque no vamos a encontrar nunca bibliografía que al paciente que tenemos enfrente nos avale hacer algo o hacer otra cosa. Eh, entonces, si el paciente te llega medianamente joven, qué sé yo, a los 40 y pico, 50, hacerle una paquimetría o un mapa paquimétrico y ir siguiéndolo a agudeza visual y mapa paquimétrico. Y según la progresión de la agudeza visual y el mapa paquimétrico, lo mejor es citarlo medianamente al mismo horario y ahí decidir. Yo tengo algunos pacientes que me di cuenta que habían perdido visión por la catarata porque el mapa baquimétrico se mantenía igual y la agudeza visual disminuía por una progresión de la catarata. Y yo ya sabía, porque tenía 5 años de seguimiento, que le bajó la visión por la catarata y no por el edema de córnea. Entonces, siguiendo al paciente, a él específicamente o a ella, y siguiéndolo en el tiempo, uno puede tomar decisiones un poco más acertadas que basado en la bibliografía, que es muy amplia. Tal cual.
Pero está bueno, Roge, es tu segundo caso, saber después que nos cuentes cómo evoluciona al suspender la gota, para Sí, ver sí, cómo seguir sí. con eso. Sí, sí, es un paciente que yo creo que a mediano o largo plazo seguro va a terminar un endotelial, pero uno le da un par de años generalmente de visión. Y otra cosa que es verdad es que el grupo de Shigeru Kinoshita, que es el japonés que está con esto hace un montón, desde que yo soy residente, que esto está en investigación. Y es como que no termina nunca de arrancar. Y ya viene hace al menos 15 años que se habla del Rock Kinase Inhibitor y bueno, es como que clínicamente no termina de convencer a nadie. Eh, qué sé yo, es un hecho. Son al menos 15 años que está y que todavía nadie lo usa o muy poca gente lo usa eh, para efectivamente tratar el edema de córnea. ¿Cuánto lo esperas al edema de córnea? ¿Cómo? ¿Cuánto lo esperas al edema de córnea después de la cirugía? Yo Ah, no sé si hay un mes, o sea, casi todo el mundo va a coincidir en que son más o menos 3 meses, pero a mí lo que me importa es la progresión, que venga mejorando. Si viene mejorando de manera más o menos significativa eh, y el paciente lo nota y viene mejorando, lo espero lo que sea necesario hasta que termine de mejorar. Si no mejora, es porque está fregado y no sé si va a ayudar el Rockines inhibitor. Pero bueno, es verdad lo que dice Ross, que también lo puedes adelantar. Y por ahí hay un paciente que es muy ansioso, que está enojado, que no pretendía quedar, o sea, tener una descompensación y que le querés acelerar y me parece que puede ser útil. Pero no creo que sea una diferencia entre tener edema y no tener edema. Yo creo que es un tema solo de velocidad. Bien. Bueno, muy bueno, Roge, excelente, como siempre. Eh, yo acá ahora, bueno, me toca a mí. Voy a presentar una serie de casos que están buenos para charlar cosas algunas más simples y otras un poquito más complejas. Este es un caso que nos llega, que todos hemos visto mil millones de veces y hemos presentado. A ver, alguno describa la lesión más o menos que ven acá, que sospechan así, solamente viendo la foto. Es una mujer de 76 años de edad que consulta en 2017 por esa lesión que había aparecido en el ojo izquierdo de más o menos un mes de evolución. Está bien pensar ¿Qué? en un, ¿Cómo? está bien pensar en un síndico. Sí, perfecto. Acá el aspecto bien clásico, así gelatinoso, con ese aspecto como rosado, con esos vasos como aframbuesados que aparecen a nivel del limbo, más comúnmente nasal, pero puede ser temporal también. El diagnóstico clínico que sospechamos principalmente y lo más frecuente es que sea un carcinoma escamoso de conjuntiva. Después, dependiendo del grado de invasión, va a ser un SIN, algo intraepitelial o algo que ya vaya hacia planos más profundos. ¿Y qué estudio le hacemos a esto para ver el diagnóstico? Bueno, esto también lo charlamos un montón de veces, pero para repasar un poquito, tenemos muchas opciones de estudios diagnósticos que podemos hacer. El gold standard, el único con el que llevamos el diagnóstico en el 100% de los casos, sigue siendo la biopsia excisional. Bien, sacar toda la lesión, mandarla a analizar y ver qué resultado tenemos. Pero hoy en Pará, día, pará, con pará, muchos pará, tratamientos. pará, pará, pará. Voy a challengear esto. ¿Es el gold Ok. standard? ¿Quién lo dice eso? Es el gold standard para el diagnóstico, pero biopsia excisional, hoy no sé si se usan los mismos criterios que hace 15 años, Juan. Es A como ver, que la única forma de nadie lo tener un biopsia a diagnóstico. eso. A eso que acabas de mostrar no lo biopsia absolutamente nadie en el mundo, me parece. ¿O sí? No, o sea, la biopsia como diagnóstico y tratamiento, o sea, sacarlo completamente con márgenes sería la indicación. Si no tuviéramos esta otra opción, que son los tratamientos tópicos, que por eso podés hacer otros diagnósticos previos. ¿Qué pasa? La microscopía Una, confocal, la citología por impresión y el OCT, los tres tienen una sensibilidad y una especificidad menor que la biopsia. Entonces, por eso la biopsia sería el gold standard. Hay un montón de opciones que claro. son estas tres, con muy alta sensibilidad y especificidad. Depende del trabajo, entre un 80 y un 90%. Pero bueno, no es la mayor. Entonces, yo que estar seguro de que es la lesión sin ningún tipo de dudas, el gold standard sigue siendo la biopsia. Pero Claro. pará. Aclaremos Aún si no para se Pato, te, aún Pato. si no se te, Juan y Arturo, ustedes Sí. saben perfecto, están casi seguros del diagnóstico, con un grado alto de sensibilidad y especificidad, y si le hacen algún otro estudio que no voy a cagarte la presentación, pero
no le vas a hacer mucha así. Ya sabés que No, no, necesitas. no. No, no, Totalmente, pero bueno. aclaremos, Pato, para evitar la discusión al cohete. Gold standard no significa que es la indicación y lo que hay que hacer. Gold standard es el punto de comparación. Fue gold standard el Visudyne durante años con la maculopatía y nadie hace Visudyne hoy que tenga 2 dedos de frente. Igual que el gold standard para el edema macular diabético era la fotocoagulación macular y nadie hace hoy de rutina eso. Es solamente el punto de comparación más estudiado. Perdón, puedo hacer una buen día. Hace Buen años día. que no discuto Buen con un día, Miguel. DOTS, así que esto me está divertido. Yo creo que lo primero que hay que ver es que ahí arriba dice diagnóstico. Y lo segundo que creo que uno puede, no sé, si no le gusta a Pato el gold standard, uno puede decir 100% de efectividad diagnóstica si es la biopsia. Porque todos los demás estudios te pueden ayudar, uno le puede explicar eso al paciente. Es cierto que el tratamiento no es que nadie lo hace, no es ni 100% ni 0%. Algunos pacientes quieren saber y prefieren la biopsia y otros pacientes sí quieren ir por el tratamiento médico que estoy seguro vas a hablar después. Pero si vamos a comparar la exactitud diagnóstica, no es como la biopsia. Así es, Perfecto. totalmente. Gracias, Miguel. Aparte, quilombo que armaste, a ver, Pato. No, en bien, este bien. caso, en este caso, con esta foto, como decís vos, Pato, o sea, cualquiera que tenga un poquito de experiencia ve la foto y no tiene mucha duda sobre el diagnóstico. En este caso es evidente. Hay otros casos Es verdad lo que son un que poco más sospechosos. está bien. Yo lo que digo es que nadie, o sea, yo si fuera paciente, no me hagas una biopsia para eso, por favor. Haceme otra cosa y sacámelo como, digamos, con tratamiento. Está bien que No, específicamente ahí para el va- ahí va- diagnóstico es verdad. Vas a Es tener más. efectividad, pero es efectividad diagnóstica, punto. No es que es Eso, por eso, Está bien, punto. el O sea, diagnóstico gold standard. La aclaración no de te lo, efectividad diagnóstica sí, es clave. no te y lo por eso, vamos a hacer. entonces, no, sí. Entonces, cuando charlamos un poquito de lo que hablamos recién, que está buenísimo el debate, justamente la sensibilidad y la especificidad de los otros 3 estudios, la microscopía confocal, la citología por impresión y el OCT, es muy similar. Entonces, ¿qué estudio le vamos a hacer a, me encantaría decir, el 100% de los pacientes que entran con un tumor de conjuntiva y el que tenemos más fácil acceso a todos? O sea, hoy en día creo que todo oftalmólogo compra una lámpara, un refracto y un OCT. Son los 3 primeros estudios que tenemos todos. Entonces, el OCT es una herramienta diagnóstica excelente para estos casos. Entonces, ¿qué le pedimos a este paciente? Le pedimos justamente un OCT. ¿Bien? ¿Qué son las cosas que tenemos que ver en el OCT que nos van a dar justamente esa alta sensibilidad y especificidad? Hay que encontrar el punto de transición entre el epitelio sano, que lo vemos acá, a este epitelio engrosado hiperreflectivo. Engrosado se lo llama de 140 micras para arriba, ¿bien? Si tomamos epitelios un poquito más finos, de 120, capaz también está engrosado, capaz también es sospechoso, pero para tener esa sensibilidad y especificidad tan alta que tenemos, tiene que ser de 140 micras para arriba. Es importante encontrar este punto de transición del epitelio sano al epitelio alterado, porque si tomamos una imagen aislada, una conjuntiva periférica, es más difícil y uno se puede confundir más con la imagen, que después vamos a mostrar imágenes donde veamos un poquito que uno puede ser confundidor a veces. ¿Bien? En este caso, este paciente que tenemos la imagen clínica característica más el OCT, tenemos un montón de opciones de tratamiento. Como bien decía Pato, la cirugía puede ser diagnóstica y terapéutica en un paciente que no quiere usar gotitas, se le complique o que no cumpla. Pero para un paciente que sí es cumplidor y que no tiene otros problemas, tenemos distintas opciones de quimioterapia. Y la que más se usa a nivel mundial y la que tiene menos efectos adversos y tiene una excelente respuesta es el interferón alfa 2B. Ahora después voy a nombrar el resto. Ahí voy a discutir un poquito. Bien. Discúlpame, Juan. Sí. El interferón no está, no sé si es el que más se utiliza. Hay muchos lugares donde no hay acceso. Número 1 y número 2 es caro. Y número 3 el tratamiento es más largo. Entonces, yo pondría la mitomicina en tercer lugar porque nadie va a empezar un caso así con mitomicina.
pero sí pondría casi iguales la El utilización 5-fluor. del 5-fluoracilo y el interferón. Bien. Bueno, eso ¿Estamos es algo en que Estados se ve Unidos mucho o en todo el mundo? Pues acá es baratísimo. por eso, se ve mucho No, en los congresos. acá es caro, sí. Antes el interferón era el número uno, y por lo Eso. menos desde el Congreso de Los Ángeles, ahí me acuerdo que empezaron a hablar mucho más del 5-fluor y no del interferón, por dos cosas. Uno, que el interferón, corregime Miguel, pero creo que son $800 por mes en Estados Unidos, más o menos. Bueno, en California probablemente sea eso. No, yo creo que es Ah. menos, pero no es tan fácil de conseguir por acá. Por lo Bueno, y menos en tiene eso. Y otro Carolina, que en Carolina del Norte no lo tenemos. en teoría se está empezando a producir cada vez menos, entonces es cada vez más difícil de conseguir el interferón. Andate En al primer Argentina, mundo. Claro, en Argentina Laucha, tenemos el ¿dónde vive beneficio. Miguel? Che, y si vamos con avionetas y tiramos interferón a Estados Unidos, en fenómenos ahí lo tiramos Está para mirando acá. los precios, Materín, mirá. No Hoy, cambia hoy, nada. hoy no llegase con la avioneta, me parece. Otra que fentanilo. Dale. Entonces, bueno, acá en Argentina, que el interferón es realmente muy barato, es regalado el tratamiento, es la gota que mejor se tolera de las tres, entonces es una muy buena gota para empezar el tratamiento. Ya que vemos un ejemplo de este caso, como empezó en octubre del 2017 con la gota, y acá vemos como a los 4 meses, en febrero del 2018, la lesión había desaparecido completamente, y vemos como en el OCT cambiamos de ese epitelio engrosado hiperreflectivo a, si ven la bandita que va por arriba, es un epitelio ya sano, que ya se ha normalizado. ¿Cuál es la indicación del interferón? Es cuando no tenemos más lesión, hay que seguir 2 meses más con la gota. Bien, entonces, desde acá seguimos 2 meses más para asegurarnos de tener la menor tasa de recidiva posible. Y esto es como estaba la paciente la última vez que la vimos, que fue en diciembre del 2022, sin ningún signo de recidiva. Bien. Acá tiene otro caso, otro ejemplo con el mismo tratamiento, la misma lesión, con el mismo CT, con ese cambio del epitelio normal al epitelio hiperreflectivo y engrosado, y cómo fue desapareciendo la lesión con el paso del tiempo. Lo más normal es que el tiempo que tengamos que dar interferón en promedio es alrededor de 6 meses. Entonces, como bien decía Miguel antes, de las 3 opciones de gotas que tenemos, es la que más tarda en hacer que desaparezcan completamente las lesiones, pero a la vez es la mejor tolerada de las 3. Para pedirla se pide 1 millón de unidades internacionales, se usa el tópico 4 veces por día, mantener 2 meses después de la desaparición de la lesión. Tiene que estar refrigerada, eso es importantísimo. Si no está refrigerada, la cantidad de moléculas que Calienta. funcionan dura 1 semana. Entonces a la semana hay que tirar la gota a la basura. Si la mantenemos refrigerada, eso se extiende en el tiempo. ¿Bien? La estabilidad en verdad es un poquito menos de 1 mes. Pero normalmente, acá corregime vos esto, Miguel, si allá lo usan distinto, pero se suele dar por 1 mes la gota porque aunque va disminuyendo la eficiencia, sigue funcionando parcialmente hasta el mes. Entonces es más fácil para el paciente usar un frasquito por mes que cambiarlo antes. La tasa de resolución en promedio es de 6 meses, una resolución del 80 al 100% muy alta con una recurrencia muy baja. Y como decíamos antes, es de las gotas la mejor tolerada. Bien, pasamos a otro caso. ¿Alguno se anima a arriesgar qué le parece esta lesión? ¿Es lo mismo que la anterior o es algo distinto? Parece bastante similar, ¿no? Perfecto. Clínicamente uno la ve y dice, esto es un carcinoma escamoso de conjuntiva. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos el OCT como venimos haciendo y vemos este OCT. Ahora, ¿qué piensan? ¿Es un carcinoma escamoso de conjuntiva? ¿Es otra cosa? ¿Qué impresión les da la imagen? Si vamos Tiene acá, lo que epitelio hay por que ver, encima. Perfecto. eso, lo que hay que ver es eso, el epitelio. Fíjense que sigue el recorrido por encima de la lesión, perfecto en todo el recorrido. Entonces, esto no es una lesión epitelial, esto no es un tumor epitelial, esto es un tumor estromal. Entonces uno ya tiene que empezar a alejarse de la idea de que esto no es un carcinoma escamoso de conjuntiva. Entonces no es una lesión a la cual yo le voy a dar interferón. Entonces acá lo mejor es, aunque a Pato no le guste, volver al gold standard y decir, bueno, vamos a hacer una biopsia excisional con No, márgenes de pará. adaptarse. Escúchame, me está dando Sí, la yo razón sé. justamente. Le hiciste un OCT y como el OCT te digo que no es un escamoso, ahí le haces la biopsia, que es lo que
Me parece bien. Bueno, con el OCT no alcancé el diagnóstico, entonces para alcanzar el diagnóstico le hago la No, biopsia. pero no es que no alcanzaste el diagnóstico. Estás convencido de que el epitelio está sano, porque se ve clarísimamente bien. Entonces Bien. no es un escamoso de superficie, entonces bueno, ahí sí tenés que ir a hacer la biopsia. Me gusta que tenga un caso más para discutir que no va a llegar a esta misma charla. Está bueno, está bueno. Bueno, en este caso le hicimos la biopsia, siempre con la biopsia hay que hacerla con criterios oncológicos, que eso implica básicamente hacerla con márgenes, intentar de no tocar el tumor durante la cirugía y hacerle crioterapia. Esas tres cosas son innegociables, y ahora la vamos a charlar también un ratito, son innegociables. Si no tenés crío, derivalo. Si no sabes cuáles son los márgenes, no lo operes. ¿Bien? Esas tres cosas son innegociables. Acá hacemos la biopsia, Hay, son mandatorias, exacto. hay una que es negociable, que es, hay veces, estos son casos Igual que los anillos de tensión cápsula. acá es un tumor más pequeño, entonces ahí sí podés tal vez no negociar el tema de no tocarlo, pero hay casos donde vos tenés que son tumores muchísimo más grandes y es casi imposible no tocarlo, ¿no? Juan, Totalmente, por eso digo, las dos que no son negociables es el margen y la crío. Ahí está. Juan, Esos son los dos que no son negociables, sí. ¿es un autoinjerto eso? Esto acá no es un cierre simple. Ah, No, ok. perdón, esto sí, no, perdón. No, Esto es membrana. membrana amniótica, perdón, membrana amniótica. Ok. Y eso Esto es siempre lo membrana haces amniótica con una con- lente de contacto por encima. Sí, yo siempre en tumores de conjuntiva siempre pongo membrana amniótica, salvo que sean lesiones muy, muy chiquititas, que en ese caso puedes hacer un cierre simple, pero a mí me gusta más la membrana amniótica porque mantenés la anatomía original de la lesión. Entonces, si llegas a tener la mala suerte que tenés un margen positivo, es más fácil saber y ubicar ese margen que si hiciste un cierre simple. A mí me gusta Ok, mucho la membrana amniótica. Sí. perfecto, gracias. El diagnóstico en este caso fue de un melanoma. ¿Y Bien, qué onda entonces la acá esclera, tenemos Juan? ¿cómo? Sorry, la esclera, o sea, sacaste la lesión, estaba perfecta, digamos, dejaste la En este esclera. caso estaba Crio- perfecta. Ahí depende un poco si es una lesión. Vos idealmente tenés que ver si la lesión es móvil o no es móvil. Si la lesión es móvil, ya sabes que no está adherida a planos profundos y puedes sacar la lesión solamente. Si la lesión está adherida a planos profundos, puedes hacerle una UVM si querés, si en el OCT no alcanzás a ver si hay una invasión en profundidad o no, para tener una idea de la invasión en profundidad, y en base a eso, ver si vas también con una esclerectomía profunda y sacar una lamela de esclera para asegurarte de llevarte la lesión completa. Igual de Si la lesión- rutina le hacemos además crío en el lecho, además de los bordes, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, acá en este caso, fíjense cómo el OCT tenía razón, no era un tumor epitelial, era un melanoma. Bien. Siguiente caso. Mujer de 76 años, consulta el 9 de mayo del 2025, una lesión en conjuntiva del ojo izquierdo. Acá había algo raro que nunca sabés si el paciente entendió mal o si la verdad que le indicaban otra cosa. Le dijeron que tenía una queratopatía en banda y le indicaron raspado con ETA. Traía una orden de raspado con ETA. Desconozco qué querían raspar con ETA, así que Hacer una biopsia, estoy seguro que te va a dar el diagnóstico. tenemos un caso que fíjense acá que esto, como bien dice Martín, esto sería imposible si lo quisiéramos operar, hacerlo no touch, porque la lesión abarca básicamente toda la conjuntiva. También esta lesión uno no puede operarla directamente porque ¿dónde están los márgenes? Sabemos que si lo operamos vamos a descompensar la córnea sí o sí. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poquitito. Acá tienen la imagen, que tenemos esa lesión bien característica que charlábamos antes, que se ve más que nada acá en la parte superior temporal y un poquito nasal. Pero todo el epitelio a nivel de casi toda la córnea está raro, llamémoslo. O sea, no es un epitelio normal. Y Acá bueno, tenemos fotos de pero afecta distintas al limbo, zonas. es lógico. ¿Eh? Que si ¿Cómo? la lesión te afecta al limbo, es lógico que el epitelio esté raro en casi todos lados, porque tenés más de la Bueno, mitad del ojo con el limbo afectado. sí, acá también es difícil saber cuánto es tumor y cuánto es epitelio afectado, justamente como decís vos, por la misma afectación del limbo del tumor. Fíjense acá en las distintas imágenes cómo tenemos las distintas zonas que estaban más afectadas. Acá tenemos el OCT. La imagen de abajo es la zona más característica, que era esa lesión temporal superior, que ahí vemos esa transición del epitelio sano a un epitelio mucho más engrosado. Pero fíjense cómo en un corte que va en el otro sentido, el epitelio está engrosado e hiperreflectivo en un montón de zonas. Entonces, es un poco difícil saber
qué zona está afectada más o qué zona está afectada menos. Bien, básicamente tenemos un tumor que afecta casi toda la córnea y toda la conjuntiva superior. Entonces, cuando vamos a charlar un poco el tratamiento acá, las opciones, nuevamente, cirugía en este caso yo no indicaría de base, porque sabemos que vamos a descompensar la córnea y es muy difícil sacar toda la lesión completamente. O sea, seguramente nos queda un margen comprometido. Y acá tenemos las 3 opciones de quimioterapia que hablábamos antes: el interferón, la mitomicina o el 5-FU. Acá Miguel me va a discutir seguramente, pero a mí en estos casos que son tan grandes, me gusta usar la droga que tiene menor tiempo de resolución. O sea, la droga que es más efectiva o que responde más rápido, mejor dicho, a estos tumores, que es la mitomicina. ¿Bien? Es la droga que peor se tolera de las tres, es la que más efectos adversos tiene de las tres, pero sí es la droga que tiene una tasa de resolución menor, que en promedio es alrededor de los 3 meses. Acá estaba nuestro paciente. Entonces yo le indiqué la mitomicina. La ¿En qué mitomicina la concentración? indicamos. ¿En qué concentración, Juan? Siempre les doy el primer ciclo a 0,02%, veo cómo responde, cómo la tolera. Si la tolera bien, los siguientes ciclos se lo doy al 0,04%. Siempre una semana de gotas por 3 semanas de descanso sin gotas. Y está, Y está yo lo que hago mal, es, o sea, está mal darle otra. Yo le das interferón. O sea, como es más agresiva la mitomicina, le das sí o sí mitomicina. Porque si el interferón, aunque sea más lento, te va sacando la lesión y se tolera bien, ¿no le darías una chance a probar? Tenés un tema ahí, Pato, que si en un paciente normal te vas a pasar 5 meses con interferón, ¿cuántos meses te vas a pasar con este hombre? 4 veces por día durante 10, 15, 20 meses. ¿Crees que hay mucha gente que lo va a cumplir? Yo creo que no. a ver, es Yo tengo conversable. uno de ese Es tamaño que conversable. lo mostraron a Ateneo hace un montón, pero que le di interferón y se le fue todo y rápido. No, O sea, debe haber hecho 8 meses de sí, tratamiento, ponele. pero yo Mm. tengo uno de ese tamaño que le dieron interferón y volvió a los varios meses y hubo que hacerle una exenteración, porque se le metió en la órbita. O sea, es un riesgo. Salvo que lo conozca como muy cumplidor y viva al lado, es un riesgo. Es muy conversable. Las tres Muy. opciones de gotas están bien, ninguna está mal. La verdad que lo importante es darle una de las tres y hacer un seguimiento bien de cerca. Primero, saber que el paciente va a cumplir con la gota, eso es lo más importante de todo. Hacer un seguimiento de cerca y uno también puede switchear de una gota a otra si ve que no tenemos respuesta. Yo en este caso, por cómo era la mujer, por dónde vivía, por cómo me llegó derivada, por el tiempo que se había dejado estar para que crezca esta lesión, preferí ser un poco más agresivo. Es súper debatible, capaz me pueden decir, como le iba a tolerar peor, capaz podía dejar antes la gota, pudo haber sido una opción. La verdad con la mitomicina anduvo bastante bien. Yo siempre le doy, como decía, una semana y a la semana, cuando termina la semana de las gotas, ahí la veo y ahí la controlo. ¿Bien? Esta es la foto después del primer ciclo. Bien, después de la primera semana de gotas, fíjense que ya se ve una mejoría en el tamaño de la lesión, principalmente la lesión acá temporal superior. Esto es después de un ciclo. Esto es después de 2 ciclos. Fíjense cómo va mejorando la transparencia de la córnea y también la lesión acá superior temporal, que era donde la lesión era más sobrelevada. Esto es después de 3 ciclos, o sea, son 3 meses, que acá ya desapareció casi completamente, le queda un resto acá de tumor muy chiquitito temporal superior. Y esto fue después del 4 ciclo, que ya desapareció completamente la lesión. La córnea está un poquito más opaca de lo que estaba al principio, pero no vemos ningún signo de tumor remanente en ninguna parte. La mitomicina, a diferencia del interferón, lo que se recomienda es hacer un ciclo más después de que desaparece la lesión. Este Perdón, Juan. control fue, sí, obvio, eh, Vos dijiste que le das una semana de mitomicina y 3 semanas de descanso. sí. Yo tengo entendido que ese es el régimen para el 5-fluoracilo. La primera semana, 3 semanas de descanso, una semana más, 3 semanas de descanso. Con la mitomicina es una semana on, una semana off, una semana on, una semana off. Eh, No estoy diciendo que esto esté mal, evidentemente no está mal, pero yo creo que son distintos las formas de la dosificación, ¿no?
Mira, la verdad que están descritas con la mitomicina las 3 formas de uso. Unos Ujú. usan una semana on, una semana off. Unos usan una semana, como usaba yo, una semana y 3 de descanso. Y otros hacen un uso más intensivo de un mes on, 3 meses off. Las Pobre 3 están gente. descritas y publicadas. Ok, ok. Yo la verdad que siempre he usado así y he tenido buena respuesta y buena tolerancia. Y en esas 3 semanas de descanso el ojo se vuelve a poner blanco, se desinflama completamente. Sí. Eh, Este caso hubiese andado bien con cualquiera de las tres. Si anda bien con una, seguramente anda bien con las otras. Así que, sí, y empezaste con 002 y le agregaste, la pasaste a 004 o seguiste sí, con 002. no, le agregué a 004. La primer ciclo lo toleró perfecto. Con 004 me dice que y se le irrita más el ojo y le molesta más la gota, pero a los pocos días de suspenderla ya está cómoda de vuelta y no le molesta nada. Ok. Este último control fue el viernes pasado, entonces va a venir el mes que viene. Ahí le hago de vuelta un OCT para asegurarme de que no está ese cambio hiperreflectivo que veíamos antes, y ahí le suspendo la gota y bueno, y seguiríamos controlando, ¿no? Acá tienen la progresión de todas las fotos, de cómo fue avanzando desde el estado inicial y después de 1, 2, 3, 4 ciclos, cómo desapareció completamente la lesión. La mitomicina 002 a 004. Bueno, un poquito todo lo que decíamos recién. El tiempo de resolución suele ser más corto que con el interferón y con el 5FU. ¿Qué pasa con la mitomicina? Que tiene complicaciones. Es una droga que es muy fuerte, es muy agresiva. Este es un paciente que me derivaron hace un montón de tiempo, que le habían operado por un melanoma de conjuntiva. La cirugía había salido perfecta, pero el médico que la operó, como no tenía, le dio miedo dejarla a la paciente sin gotas, le dio mitomicina al 004, 4 veces por día, durante 3 meses sin parar ningún día. Entonces la paciente usó 3 meses seguidos la mitomicina todos los días. Ella te cuenta que venía perfecto y que a los 2 meses y medio, 3 meses le empezó a bajar la visión. Entonces fíjense, cuando me llega a mí la paciente que tiene un melting acá en la zona donde le sacaban la lesión con una úlcera que abarca casi toda la córnea. ¿Bien? Entonces la mitomicina, como dice bien, como decía Miguel antes, hay que ser más cuidadoso, hay que saber darla y saber controlarlo al paciente, porque si le damos de más puede tener otras complicaciones como meltings o insuficiencia lumbar también, puede llevar a una descompensación corneal. Acá lo único que le hice a esta paciente inicialmente fue suspenderle la mitomicina y con el paso del tiempo fue recuperando y fue disminuyendo el tamaño de la lesión que tenía a nivel de esclera. ¿Puedo mostrarles una foto que tengo acá frente mío? Sí, No obvio, sé, ahí te como puede no compartir, a estaba ver. preparado, voy a enfocar a la computadora, pero fíjense esto, del lado izquierdo era Se, cómo era el se- tumor se ve antes del borroso, a ver, tratamiento. Sí, apretá para que enfocala hagas porque no se ve un... bien. ¿No se ve bien? Fuera de No, foco. se ve fuera de Espera, foco. ¿qué querés que apriete? Alejate un poco más. Espera. No, es porque tiene el fondo borroso. Ah, está. A ver si. Tienes que Díganme desbloquear el fondo. si lo acerco y lo ven mejor o si lo alejo lo ven mejor. No, más Do- fácil que compartas pantalla. Doble No clic, puedo, sí. pues estoy en el teléfono y esto está en la computadora. Doble clic Bueno. en el teléfono. A ver si te. No, No. desblurrear tenés que desblurrear el fondo. Ok, déjenme que lo haga. Sigan ustedes. Bueno, a ver si cualquier cosa avísanos y volvemos a tu Dale. foto. Este siguiente caso, bueno, ya igual me queda poquito tiempo, pero básicamente que es un dato que no quería dejar de remarcar, es un paciente también con una lesión también típica, con ese cambio del epitelio. El paciente, este era un hombre que trabajaba en el campo, ahí se ve la foto, ahí si querés. Esto es antes del tratamiento con interferón y esto es después. Bien, sí, mira, increíble, sí. Por eso, yo creo que o sea, las 3 opciones son válidas. El interferón, ¿pudo haber empezado este caso con interferón? Sí, totalmente, sí. Sí, sí.
me dio más confianza por el paciente. O sea, la única diferencia del interferón, la única cosa negativa en Argentina, por lo menos, que tenemos fácil acceso y que es barato, es que es la única que tiene que estar refrigerada. Entonces, en pacientes que, no sé, que trabajan en la calle o que no tengan un fácil acceso para tener la gota en la ladera, se les puede complicar usarla 4 veces por día. Serían la única contra real que tenemos. Bueno, y la otra contra Eh, encuentro yo es el paciente confiable o no. Cuando el paciente no es bueno, muy confiable, yo prefiero incluso hacer inyectable porque no sabes si lo va a cumplir o no. sí, o sea, cuando no es confiable, es más, yo creo que si no es confiable, prefiero la cirugía, porque hasta la inyectable tenés Mm. que hacerle inyecciones o Sí, semanales, dependiendo qué esquema tomes. claro. Entonces, ahí lo más seguro sería ir a la cirugía directamente, que es el procedimiento más rápido para sacar estas lesiones y que si uno hace las cosas de manera correcta, la tasa de resolución es muy similar a la de las gotas. ¿Bien? Y el Entonces, inyectable además es más probable que tenga el flu-like syndrome, ¿no? sí, Que sí, tenga sí. Claro. efectos adversos. Sí. Este paciente, como les comentaba, vivía en el campo. Me dice, la verdad que yo no voy a usar ninguna gota, yo quiero que sacarme esto de encima. Venía muy, muy asustado. Entonces fuimos a la cirugía directamente. Y esto era para mostrarlo, los pasos de la cirugía, que no es una cirugía compleja de hacer, pero siempre vamos a hacer lo mismo y esto siempre hay que hacerlo. O sea, los márgenes es algo que no es negociable. Entonces siempre vamos a marcar 2, 3, 4 milímetros de margen, mínimo 2, máximo 4, para asegurarnos de sacar toda la lesión. Ahora corté mucho el video para que no se haga largo. Entonces siempre los márgenes. Después hacemos la peritomía. Después, como la lesión está sobre el limbo, vamos a hacer la epitelectomía con alcohol para poder desprender más fácilmente el epitelio. Y después lo otro que no es negociable, esto siempre está bueno marcar, cuando vamos a mandar la muestra al patólogo, marcarle o en un papel de guante, en un papel secante, donde quieran, o ponerle una sutura a la muestra para que el patólogo sepa qué zona de la biopsia que le mandamos, cómo está orientada para poder darnos un informe correcto. Y después lo último de la cirugía, para que me puse esta barrita acá, ahí está. Siempre hacerle crioterapia, ¿bien? Y esto, en honor al tiempo, como vamos a pasar, los pasos son siempre los mismos. Lo que no es negociable es esto que les mostraba acá. Entonces, tenemos, todas estas son las cosas que vamos a hacer en la cirugía. Las dos que no son negociables, lo que hablábamos antes, son los márgenes y la crioterapia, ¿bien? Un margen positivo aumenta el riesgo de reciban 2,73 y la crioterapia, es una buena crioterapia de los bordes y de la base, disminuye el riesgo de recidiva a la mitad. Entonces, estas dos cosas son innegociables. ¿Tá? El resto, no touch, si es muy grande, capaz lo toques. En seco se recomienda, si en el tometral te tiró suero, no te preocupes tanto. El alcohol, dependiendo si está más en limbo, más periférico, puedes usarlo o no. Pero márgenes y crioterapia son innegociables. Bien, Juan, y creo que con yo eso sé que estamos que nos... tenés que terminar. No sé Sí, si tengo una preguntita ahí. Em, Estos casos que son tan grandes, después de la cirugía, ¿les agregás alguna forma de quimioterapia? dependiendo, por lo menos en mi experiencia, dependiendo de los márgenes. Si tengo un margen en positivo o sospechoso o muy cerca del margen, sí le agrego quimioterapia, que sabemos que disminuye esa tasa de recidiva un montón. Si el margen me dio negativo, yo no le agrego nada. Ok. Porque esa persona estuvo parpadeando tumor durante no sé cuánto tiempo, y personalmente yo he visto recidivas en otras partes que no sean en donde estaba localizado el tumor. Yo siempre a los pacientes les digo que existe la posibilidad que después le agreguemos un mes o 2 meses después un par de ciclos de quimio. Nosotros Bien. usamos el 5-fluoracilo. Igual les Y yo a agregas veces a... le digo lo mismo, yo a veces le digo lo mismo, pero no se lo agrego automáticamente, solamente si No. veo algo sospechoso. Pero si el tumor es muy grande. Mm, Bien. está. Y después lo último que quería mostrar, bueno, ya está, estamos en tiempo. Una consulta que me llega todo el tiempo, que tengo un montón de fotos de WhatsApp que les quería mostrar eso, de un montón de cirujanos que operan a estos pacientes y me mandan después la foto de la anatomía. Juan, me dio márgenes positivos, ¿ahora qué hago? Bueno, esa es la mayor cagada que puede pasar porque un paciente que estuvo operado sin márgenes, sin crío, que el informe del patólogo no te dice qué margen es el que está comprometido,
¿cómo seguís? ¿Qué haces? No sabes si es un margen periférico, un margen profundo, es un problemón. Y sabemos que este tumor invade el ojo después de una mala cirugía. ¿Bien? Es muy raro que lo invada inicialmente, salvo que sea un tumor que haya crecido un montón con el paso del tiempo. Pero si no, la mayor cantidad de invasiones intraoculares son después de cirugías mal realizadas. Entonces, ser consciente a la hora de operarlo de que estamos ante un tumor, no es una pavadita que lo sacás y listo, y hacerlo con estos criterios que charlábamos recién. No sé si quieres decir una opinión final, Miguel. No, buenísimo. No. Además, Emilio no me va a dejar. Cortala, Miguel. ¿Viste? Ahora. Bueno, muy Nos lindo, vemos el Carlos. sábado, Miguel. Nos Excelente, vemos. Gracias, Juan. Miguel. Muy buena, tenemos Gracias muy a buena todos. discusión, parecía Chao, mi muchas casa. gracias. Chao, Miguel. Chao, saludos. Chao. Chao, Miguel.